Hola chicas, hola chicos, espero que estén muy bien. Hoy nos reencontramos en una nueva clase de prácticas del lenguaje. ¿Sí? Antes de trabajar con el texto, vamos a hacer algunas actividades previas. Lee con atención las siguientes palabras y marca las que no conoces. ¿Sí? Tenemos acá una especie de... ¿Qué será esto? ¿Qué imagen es? Bien, la aleta de algún pez. ¿Sí? Ahora vamos a ver de quién se trata. Tenemos algunas palabras como filtrar, toneladas, krill, acuática, extinción, tropicales, consumir, gestación, organismos, pectorales y longitud. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a ir acá a la barra de insertar, ¿sí? Forma, eligen la forma que a ustedes les gustaría para marcar la palabra, porque esta es una imagen. Por ejemplo, yo la verdad no sé qué es una tonelada. La marco, ¿sí? Cuando la marco pongo relleno, ¿ven? Sin relleno para que se vea. Le puedo cambiar el color, acá pueden jugar ustedes con lo que quieran. ¿Y qué hago? Una vez si hay una palabra que la verdad que no sé lo que significa, la busco en el diccionario. ¿Sí? Es muy importante que ustedes empiecen a buscar en el diccionario, que ya estuvimos trabajando, aquellas palabras que no conocemos antes de leer un texto. Así que si hay alguna palabra que vos no conozcas, para acá el video, búscala, así seguimos trabajando. Luego tenemos que trabajar, antes de leer, con estas tres preguntitas. ¿Cómo son las ballenas? Dice. ¿Qué comen? ¿Viste alguna vez alguna ballena en una película? Entonces, ¿cómo son las ballenas? Ustedes acá me van a contar. ¿Sí? Usando mayúscula para empezar. Las ballenas son, y ustedes me van a contar cómo son las ballenas, las tenemos que describir. Pesadas, grandes, ¿cómo son? Acuáticas. Bueno, ustedes van a describir acá cómo son las ballenas. ¿Qué comen? ¿Cómo respondemos? Siempre de manera completa. Las ballenas comen, por ejemplo, no sé, yo pienso que las ballenas comen peces, ¿sí? ¿Está bien? Siempre de manera completa. Y por último, ¿viste alguna ballena en una película? ¿Alguna vez vieron alguna ballena en una película? ¿En cuál? Si me ponen sí, ¿en cuál me cuentan? Sí, por ejemplo, vamos a responder así. Sí, vi una película sobre ballenas. O un documental, ¿sí? O un documental sobre ballenas. Perfecto, ¿sí? Siempre respondan de manera completa. Perfecto. Ahora sí llegó el tiempo de leer. Aquí tenemos información. Miren cómo está esta información. Esta información está en un cuadro, ¿sí? Vamos a empezar. Las ballenas son los animales más grandes que jamás hayan existido. Pertenecen a un grupo de mamíferos marinos conocidos como cetáceos. No son peces porque tienen sangre caliente, respiran aire a través de los pulmones y dan a luz a sus crías vivas que se alimentan de leche materna. Entonces, las ballenas, ya tenemos acá una información, no son peces, sí son mamíferos. ¿Mamíferos por qué? Porque respiran, igual que nosotros, que respiran oxígeno, ¿sí? Dan a luz a sus crías, tienen sangre caliente. Y existen diversos tipos de ballenas, de especies de ballenas, que pueblan los océanos de nuestro planeta. Entre las especies más conocidas encontramos a la ballena franca austral, a la ballena jorobada y a la ballena azul. ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer la información de la ballena franca austral. La ballena franca austral es uno de los mamíferos mejor adaptados a la vida acuática. La caza indiscriminada de estos ejemplares la puso en peligro de extinción. Desde el siglo XIX su población original se redujo hasta en un 90%. En la actualidad existen aproximadamente 8.000 ejemplares. ¿Sí? Entonces, acá nos cuenta que es un mamífero, es uno de los mejores mamíferos adaptados a la vida acuática, es decir, a la vida bajo el agua, en el mar, y que la caza indiscriminada de estos ejemplares puso en peligro de extinción, es decir, que este animal es cazado en una caza furtiva, ¿sí? Donde hasta el día de hoy se redujo en 8.000 ejemplares en todo el mundo. Hay solamente 8.000 ballenas francas australes. Miren qué poquitas.
Una ballena franca austral adulta es un animal de un tamaño espectacular, siendo la media de entre 13 y 15 metros. Imagínense, mide entre 13 y 15 metros de largo este animal, en el caso de los machos. Y las hembras, 16 metros, ¿sí? Las hembras siempre son un poco más grandes. Llegan a pesar entre 45 y 60 toneladas, chicos. Entre 45 y 60 toneladas. Una tonelada equivale a 1000 kilos. ¿Sí? Una tonelada equivale a 1000 kilos. Entonces, estas ballenas pesan entre 45.000 y 60.000 kilos. Chicos, un montón. ¿Sí? Son súper grandes. La ballena franca austral se alimenta de krill y también consume zooplancton, que son pequeños organismos que viven en el mar o en aguas dulces, ¿sí? Son microorganismos. Vamos a ver la información de la ballena jorobada. ¿Ven que son distintas especies? Buenísimo. Las ballenas jorobadas son famosas por sus saltos y el chapoteo de sus aletas en la superficie del agua, ¿sí? Estas son las que siempre aparecen, ¿sí? Sus aletas las vemos, por ejemplo, en la superficie del agua. Otra característica de esta ballena es el canto de los machos. Esta canción es un complejo patrón de sonidos que dura 20 minutos, ¿sí? Vieron que a veces se escucha el cantar de las ballenas o de los delfines. Bueno, en este caso, el cantar de las ballenas proviene de las ballenas jorobadas. Tiene barbas con que filtra los alimentos, crustáceos y krill. Estas ballenas miden 18 metros aproximadamente y pesan entre 55 y 65 toneladas, ¿sí? Estas son mucho más grandes que las ballenas franca austral. Tiene una piel de color negro o gris oscuro y la garganta y el pecho blanco. Sus aletas pectorales son blancas, ¿sí? Las aletas pectorales son estas aletas, ¿sí? Las de los costados. Bien, y estas son las aletas dorsales. Bien, dice que las aletas pectorales son blancas. ¿Ven que tiene ahí como un espacio en blanco? ¿Ven? Los bordes, bueno, esas son las aletas pectorales. Y la ballena azul produce sonidos de baja frecuencia a modo de gemidos, que pueden ser oídos a 160 kilómetros de distancia. Su cuerpo es gris con manchas pálidas, ¿lo ven? Perfecto. La tonalidad azul aparece cuando están bajo el agua y si el día es soleado. Tienen 30 metros. La hembra suele ser algo más grande que el macho y pesan 120 toneladas. Es decir, de las tres, ¿cuál es la más grande? Bien, la ballena azul, excelente. Se alimentan de plancton, peces y krill. Llegan a consumir entre 3 a 4 toneladas diarias, ¿sí? Entre 3.000 y 4.000 kilos de estos animales, de estos organismos. Estos seres vivos viajan a las aguas tropicales donde llevan a cabo los apareamientos y los partos. Solo tienen una cría cuyo periodo de gestación es de 1 año, es decir, una vez por año pueden tener cría, ¿sí? Y van a las aguas tropicales, en donde se aparean y en donde van a dar a luz. Y bueno, consumen un montón de estos organismos acuáticos, de 3.000 a 4.000 toneladas. Son animales muy pesados, majestuosos, ¿sí? Espectaculares. Muy bien. Este tipo de texto que encontramos en un recuadro, ¿sí? Estuvimos trabajando recién con información real, con información sobre un tema específico. ¿Cuál fue el tema específico? Las ballenas. Muy bien, de ciencias naturales, las ballenas. Y este tipo de texto es un texto expositivo, porque va a exponer, va a explicar, nos va a dar información sobre un tema. En este caso, las ballenas. Muy bien. Ahora sí vamos a trabajar con información que está en el texto. Bien, dice, completa el cuadro con los datos del texto. Algunos datos ya han sido escritos como ayuda, ¿sí? Y tenemos 3 preguntas claves. ¿Cuánto mide? ¿Qué come? ¿Y cómo es su piel? ¿Sí? Esta información la vamos a sacar del cuadro informativo que recién estuvimos leyendo juntos. Entonces, ¿cuánto mide? Tenemos ya la información de la ballena franca austral.
entre 13 y 15 metros los machos y 16 metros las hembras. ¿Cuánto mide la ballena jorobada y cuánto mide la ballena azul? A ver, vamos a ir con la ballena jorobada. ¿Dónde decía los metros? Acá. Estas ballenas miden 18 metros aproximadamente, ¿ven? Entonces, ustedes lo que van a hacer, yo se los voy a resaltar solamente, pero ustedes van a copiar esta información acá en el cuadro. ¿Sí? Yo solamente lo resalto, ustedes lo van a copiar. Van a copiar esta información acá en el cuadro. ¿Y la ballena azul? ¿Cuánto mide? Vamos a buscar esa información. Acá. Tienen 30 metros, ¿sí? Simplemente copiamos esas dos informaciones en el primer apartado, porque me pregunta cuánto mide cada una de las ballenas. ¿Qué come? A ver, vamos a ir primero con la ballena franca austral. ¿Qué comía? Acá. La ballena franca austral se alimenta de krill y también consume zooplancton, ¿sí? Yo se las voy a subrayar, pero ustedes después la van a copiar, la van a insertar en este cuadro. ¿Qué come? Acá tenemos la información de la ballena franca austral. ¿Qué come la ballena jorobada? Bien, acá. ¿Qué come? Crustáceos y krill también, ¿sí? Lo vamos a colocar en este espacio. Y la ballena azul se alimenta de plancton, peces y krill. Ya esta información la teníamos. ¿Cómo es su piel? De la ballena franca austral, esa información no la tenemos en este cuadro. La ballena jorobada tiene una piel de color gris o gris oscuro y la garganta y el pecho blanco. ¿Y la ballena azul cómo es su piel? Acá. Su cuerpo es gris con manchas pálidas, ¿sí? Esa es la información que tendríamos que agregar. Muy bien. Ustedes después la van a copiar y la van a agregar, la van a insertar en esta parte del cuadro. Muy bien. Almacén de significados. Rodear la opción que puede reemplazar a las palabras en negritas. Yo saqué de acá 3 oraciones, ¿sí? Que tenían 3 palabras en negritas, ¿sí? Resaltadas. Y lo que quiero es que ustedes me ayuden a reemplazar esa palabra, buscar una palabra que pueda reemplazar y no cambie el sentido de esta oración. Diga lo mismo, pero con otra palabra. Vamos a ver. Vamos con la primera. Es uno de los mamíferos mejor adaptados a la vida acuática. Y la palabra resaltada es mamíferos. ¿Qué palabra puedo cambiar que hable de mamíferos? Dragones, personas o animales. Muy bien. Acá estoy hablando de animales. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es señalar. Entonces, es uno de los animales mejor adaptados a la vida acuática. ¿Queda bien la oración? Sí, perfectamente. Entonces, es una palabra que puedo reemplazar y no cambia el sentido de la oración. Vamos con la segunda. Estos seres vivos viajan a las aguas tropicales. Tenemos la palabra tropicales subrayada. Frías, cálidas o congeladas. Muy bien, las aguas cálidas, ¿sí? Las aguas tropicales son las aguas calentitas. Ahí está. Y a ver, vamos a ver si se cambia el sentido. Estos seres vivos viajan a las aguas cálidas, ¿sí? ¿Ven? No cambia el sentido de la oración. Y por último tenemos la caza indiscriminada de estos ejemplares, la puso en peligro de extinción. Indiscriminada. ¿Qué significará? Tenemos que buscar una palabra que no cambie el sentido de esta oración. Diferente, fenomenal o excesiva. Una caza excesiva, de más. Cuando se caza de mucho, ¿sí? De más a un animal, produce el peligro de extinción. A ver, vamos a ver. La caza excesiva de estos ejemplares le puso en peligro de extinción. ¿Ven? No cambia el sentido de la oración. Excelente. Ahora vamos a trabajar con el último punto, que son palabras intrusas. Rodear en este párrafo las palabras que indican acciones, estados o procesos. Mira con atención los ejemplos. Tenemos un primer párrafo, que es que ya está, este párrafo ya está resaltado, está a modo de ejemplo. Ustedes este párrafo no tienen que hacerle nada. Sí tenemos que buscar palabras, acciones, que indican acciones, estados o procesos en este segundo. Vamos a empezar al revés. Vamos a mirar juntos acá y vamos a ver después el ejemplo. Tenemos que buscar palabras que nos digan, ¿sí? Que nos indiquen qué hace,
¿Sí? ¿Cómo está? Bien. Las barbas son esenciales para la alimentación de las ballenas. ¿Tenemos alguna palabra que indique una acción acá? ¿O nos indique un estado o un proceso? Bien, la palabra son. Porque nos indica, la palabra son, cómo son esas barbas. Son esenciales, son muy importantes para la alimentación de las ballenas, ¿sí? Mientras nadan, llenan sus bocas de agua y luego con la ayuda de los músculos de la garganta y la lengua empujan el agua hacia afuera de la boca, quedándose el alimento atrapado entre las barbas. Entonces, vamos a buscar una palabra que indique una acción. Mientras nadan, muy bien, la palabra nadan indica una acción. Llenan sus bocas de agua y luego con la ayuda de los músculos de la garganta y la lengua, ¿qué hacen? Empujan, ¿ven? ¿Qué hacen? Empujan el agua hacia afuera de la boca, quedándose el alimento. ¿Cómo queda el alimento? Es un estado. ¿Cómo queda? Queda atrapado entre las barbas, ¿sí? Muy bien. Estas palabras que recién trabajamos, que indican acciones, estados o procesos, se llaman verbos. Y vamos a empezar a trabajarlos estas semanas. Bien. Vamos a leer el párrafo que yo había dejado recién para ver si aparecen estas palabras. Existen dos tipos principales de ballenas, las dentadas y las barbadas. Las barbadas tienen, ven acá aparece, una acción, ¿sí? Un estado. Tienen placas en forma de peines y están, ¿sí? Es un proceso que están haciendo algo, están formadas por estructuras compuestas de pelos rígidos. Estos forman, ¿qué hacen? Están formando algo, una acción. Una red que filtra la comida del agua del mar. La gran mayoría de las ballenas son, ¿sí? Son barbadas y se alimentan, ¿lo ven? Una acción, se están alimentando, fundamentalmente de minúsculas criaturas llamadas krill, parecidas a los camarones. Muy bien, bombones, esta es la actividad del día de hoy. Espero que tengan una linda tarde y si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Les mando un beso.